Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y en esta mañana vamos a estar viendo la serie La Cruz. Recuerda que somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tenemos a Cristo. Y en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ti. Estos son los medios de comunicación por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Puedes usar el WhatsApp, nos puedes escribir o puedes llamarnos, mandarnos un audio al 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Nos puedes llamar a cualquier hora que lo necesites. Estamos 24/7 para ti. Déjanos tu petición y un integrante del equipo de Suena Familiar estará en contacto contigo para ser tu compañero de oración. También te invitamos a que nos escuches. Escúchanos ahí los programas, a lo mejor se te pasó alguno, pero nos puedes oír ahí en Facebook, en Instagram y en YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana estamos aquí en el programa su servidor Pedro Rodríguez y mi hermano José Augusto, que con mucho gusto queremos compartir una porción de la palabra de Dios para tu vida. Estamos con la serie La Cruz y el tema por el cual estamos hablando en esta mañana es hechos cercanos a Dios. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos la necesidad de acercarnos a Dios. Si tú todavía no te acercas a Dios, pues hoy es un buen día para que lo hagas. Vamos a ver en esta mañana 4 cosas que no teníamos antes que el sacrificio de Cristo se llevase a cabo en la cruz. 4 cosas que no teníamos antes de que Cristo fuera a la cruz. Y la base bíblica la tenemos ahí en Efesios capítulo 2, verso 12, que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estar sin Cristo es como un barco sin timón que va a la deriva. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has tenido un encuentro con Cristo, tu vida es así, va a la deriva. La llegada de Cristo al mundo y haber dado su sacrificio en la cruz impactó de tal manera a la humanidad que el día de hoy, la fecha de hoy, que es 26 de abril del 2023, es después de Cristo. Esto es muy interesante para aquellos que no creen en Dios, porque usan la fecha después de Cristo. La humanidad tuvo un cambio muy importante cuando Cristo vino a la cruz. Y también ha sido muy importante para millones de personas cuando Cristo llega a su vida. Hay un cambio de 180 grados. Hay un arrepentimiento por ese camino de pecado en donde ibas y vienes ahora a Cristo. Yo te animo en esta mañana a que entregues tu vida a Cristo y hagas ese cambio de 180 grados en tu vida para acercarte a Dios. El tiempo, la historia se parte antes y después de Cristo. ¿Pero quién hizo esto? Bueno, ahí buscando un poquito, pude encontrar que hace 3,500 años los egipcios fueron los que inventaron el reloj. Fueron los que pusieron las 24 horas e inventan el primer reloj. Dionisio, un dios de la mitología griega que existe, dicen que 46 años después de Cristo, él es quien establece el antes y el después de Cristo. Y desde entonces hasta el día de hoy seguimos utilizando esa fecha. Cristo fue tan importante que rompe todos los tiempos y establece su llegada al mundo. Pero, ¿qué es de tu vida si todavía Cristo no viene a ti? Si tú no has
buscado a Cristo. Bueno, pues yo decía que era como un barco sin timón que va a la deriva. Cuando tú vienes a Cristo, hay una esperanza en tu vida. Cuando tú estás sin Cristo, no tienes esperanza. No sabes hacia dónde vas. Yo le he preguntado a muchas personas que si cuando mueran están seguros de ir a la presencia misma de Dios. Y me dicen que no, que ellos creen que Dios va a poner sus obras buenas en una balanza y sus obras malas ahí en la balanza, y para donde se incline la balanza, si son más sus obras buenas, irán al cielo. Si son menos las obras buenas que sus pecados, pues irán al infierno. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes la esperanza del día que mueras, ir al cielo. Recuerda aquel malhechor en la cruz, cuando le dijo a Cristo, acuérdate de mí en tu reino. Jesús le contesta, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si quieres tener esa seguridad de estar con Dios, es el tiempo de entregar tu vida a Cristo. Vamos a escuchar al hermano José. Adelante, mi hermano. Buenos días. Gracias, Pedro. Muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan en esta mañana, para iniciar juntos la expectación de oír la voz de Dios a través de su palabra escrita. Imagínese la voz de Dios impresa en la Biblia. Seguimos con la serie La Cruz y el tema Hechos cercanos a Dios. Hoy veremos 4 cosas que no teníamos hasta que el sacrificio de Cristo se llevó a cabo. Pero vayamos a la palabra de Dios para escuchar su voz. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Con anterioridad, Pedro ya nos explicó la primera de estas 4 cosas que no teníamos hasta que el sacrificio de Cristo se llevó a cabo. Ahora bien, veamos la siguiente cosa que no teníamos, o sea, la segunda. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Podemos ver en el Antiguo Testamento lo que Dios dice y a quién le dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, del 4 al 9. El Señor yo creo que ya nos conocía, por eso quería estar seguro de que no se nos olvidara su palabra. Familia, Israel es el pueblo escogido por Dios. Recuerdan en Juan 1:11 que dice, a los suyos vino, es decir, vino a su pueblo. Los efesios, igual que nosotros, no somos judíos, ni tampoco israelitas, así que todos los ciudadanos de Israel son el pueblo escogido por Dios. La palabra alejados significa excluidos o ajenos, aunque algunos gentiles eran admitidos en el judaísmo como prosélitos, estaban excluidos como un todo y se consideraban extraños. En Romanos 9, del 4 al 5, el apóstol Pablo así se expresaba de sus parientes en la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo.
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir, que como no somos del pueblo de Dios, estamos lejos de la ciudadanía de Israel y por lo tanto ajenos de los pactos y las promesas de Dios en cuanto al Mesías prometido, es decir, el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, los efesios y nosotros, los gentiles, estamos ajenos a todos los pactos de la promesa. Los pactos de Israel son el pacto con Abraham, el pacto palestino, el pacto davídico, el nuevo pacto. Estos pactos apuntaban a la promesa del Mesías y a las bendiciones que vendrían a través de él. Aseguraban a Israel una existencia nacional, una tierra, un rey y bendiciones espirituales. Familia, definitivamente que antes de la venida del Señor Jesús, sin ser parte de la ciudadanía de Israel, no teníamos derecho a nada que se relacionara a la vida espiritual con Dios y a los pactos y promesas que pertenecían solamente a su pueblo escogido, Israel. Pero, una vez que vino, escuchamos su palabra atentamente cuando nos dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nos dice, mas a todos, es decir, a los judíos y a los gentiles, nos dio la autoridad de ser sus hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Familia, ya no necesitamos ser judíos o israelitas, sino que en Cristo hemos sido adoptados y somos hechos hijos de Dios, usted y yo. Así que les animamos y les alentamos a echar mano de esta oportunidad que nos da el Señor Jesús para recibirle y creer en Él y de esta manera ser hechos hijos suyos, hijos de Dios. Ahora les quiero comentar algo muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo, sí, en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o enviarnos un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíen sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar, suscríbanse y denle like y compartan. Y no se pierda ni un solo detalle de este programa tan importante para nosotros. Adelante, Pedro. Continuamos con la serie La Cruz, gracias hermano José, y con el tema Hechos cercanos a Dios. Y es pues muy interesante, es un tema que nos hace reflexionar. Recuerde que estamos viendo 4 cosas de muchas que no teníamos antes de que el sacrificio de Cristo se llevara a cabo en la cruz. Y nuestra base bíblica está en Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Debemos recordar que Dios escogió un pueblo y fue el pueblo de Israel. Y así es que solo aquellos ciudadanos de Israel eran los que se consideraban el pueblo de Dios. Así es que pues nosotros no teníamos esa ciudadanía y estábamos ajenos y alejados de aquella promesa. Y no solo eso, también estábamos sin esperanza, dice la palabra de Dios.
Yo recuerdo ya hace muchos años, a la edad de 14 años, cuando yo tuve un encuentro con Cristo. Fue en un campamento de jóvenes y recuerdo muy bien la predicación y al predicador. Esa noche predicó acerca de el sacrificio de Jesús en la cruz. Y él explicaba que Dios había mandado a su Hijo al mundo a morir, a pagar por nuestros pecados, que lo único que debíamos hacer nosotros era arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, recibir a Cristo en nuestro corazón y empezar a vivir una vida nueva en Cristo. Y recuerdo muy bien una pregunta que hacía el predicador. Quedó grabada en mi mente y él dijo: si tú mueres esta noche, ¿estás seguro de ir al cielo? Y la verdad es que yo no estaba seguro de ir al cielo. No sabía por qué, pero sí sabía que no iba a ir al cielo. Yo, con mis 14 años, pensando en esa pregunta, estuve reflexionando y al final el hermano hizo una invitación para recibir a Cristo. Y yo levanté mi mano, pasé al frente y se acercó a mí alguien y me explicó de una manera más detallada qué era recibir a Cristo, qué era tener a Cristo en tu vida. Y en ese momento entendí que ahora tenía yo una esperanza de que el día que yo muera, iría a la presencia de Dios. Yo te hago en esta mañana esa misma pregunta. Si tú mueres hoy por la noche, ¿estarás seguro que vas a ir a la misma presencia de Dios o hay dudas? Antes y después de Cristo, la llegada de Cristo a la humanidad fue tan impactante que rompió el tiempo en dos. Pero déjeme decirle algo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día, usted, al igual que yo, vamos a morir. No nos gusta mucho pensar en esto, pero hoy es un buen día para hacerlo. Vamos a pensar en el día de nuestra muerte. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5, 11 y 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es que, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito en esta mañana, ahí en su casa, ahí en su cuarto, pídale perdón a Dios por todos sus pecados. Arrepiéntase delante de Dios con un arrepentimiento genuino. Pídale a Dios que le cambie, que entre a su vida, que le haga una persona nueva, que tenga ese nacimiento nuevo, para que a partir de hoy usted también tenga una esperanza de que el día que usted muera tenga la seguridad que irá a la misma presencia de Dios. Así es que hoy es un buen día para que usted le pida perdón a Dios. Búsquelo cada mañana a través de la oración. Con sus palabras, como usted pueda, agradézcale por el día a Dios. Ponga ese día en las manos de Dios. Ponga su vida, la vida de sus hijos, de su esposa, de su familia, en las manos de Dios. No hay mejores manos en las que puedan estar. Y comparta el Evangelio. Busque Dios a través de su palabra, la Biblia. Si tiene una Biblia en casa, búsquelo todos los días. Muchas gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por compartir con nosotros de este tema tan importante que debemos conocer. Y continuamos. Estamos viendo 4 cosas de muchas que no teníamos hasta que el sacrificio de Cristo se llevó a cabo. Y aquí tenemos la cuarta y última de estas 4 cosas que queremos ver en base a Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Veamos lo que significan estas palabras: estar sin Dios en el mundo.
Sabemos de antemano que lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y si estamos sin Cristo o no lo conocemos, pues por ende es que somos pecadores, y estando en esta condición, para Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo dice Efesios 2:1. El apóstol Pablo nos dice cómo entró el pecado en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y luego vemos la comparación con los judíos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Los judíos tienen ventajas en comparación con los gentiles, pero Dios no les da un trato preferencial porque están bajo el poder y control del pecado y por lo tanto bajo la condenación resultante de ello, ¿verdad? De lo mismo. Y para confirmarlo se menciona lo siguiente. Observemos con atención. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Romanos 3, del 9 al 18. Con esto podemos ver que el pecado los obliga a llevar o ser egoístas o egocéntricos. Lo anterior nos enseña lo que es o significa estar sin Dios en el mundo. Para Dios estamos muertos y sin esperanza alguna. Pero veamos la gran diferencia cuando se manifiesta en nuestras vidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con este versículo, familia, yo le recibí como mi único y suficiente Salvador y Señor, y le pedí que entrara en mi corazón, porque creí en la obra de la cruz que Él cargó con mis pecados, y en ese momento me arrepentí de todos mis pecados, y ¿saben qué me dijo? De modo que si Augusto José está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto viene en 2 Corintios 5:17. Y otra vez nos habla de su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. También me dice que tengo su justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y también me habla de libertad. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel cuya forma de doctrina nos presenta, a la cual fuimos entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 17 y 18. Y me libró de la condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos
8:1. Así que familia, les animamos y alentamos a que sean fortalecidos por el Señor Jesucristo, porque Él nos traslada de las tinieblas en que vivimos alejados de Él a su luz admirable. Haz tuyo este desafío. Cánsate del pecado que solo trae muerte y aprópiate de este cambio tan maravilloso, porque fíjate bien lo que nos dice a continuación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o sea, Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Juan 3:17-19. Atrévete a seguir de cerca al Señor. También les invitamos a todos ustedes que no se pierdan el próximo programa del viernes, el cual será de grande bendición. Saludos. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved